Agua Política. Tenemos ya agua política y va a ver con quién estoy. Don Miguel. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo Buenas está, noches. diputado Miguel Roca, para poder conversar? ¿Qué pasa con la Asamblea? ¿Por qué no aprueban los créditos? Bueno, escuchaba a Juan José Bedregal hablar de honestidad de los políticos. Por Dios, se presenta como analista económico y siempre ha sido del equipo de funcionarios del Ministerio de Economía de Luis Arce, ha sido secretario técnico de la Comisión de Planificación. Él sabe muy bien qué está pasando. Y sabe muy bien que en la Asamblea... ¿Qué es lo que está pasando? Hay realmente A ver, lo dijo Daisy Choque hoy, no. ¿Qué está pasando? Mira, lo que está pasando es que el oficialismo es minoría. Y no acepta que es minoría. Así de simple. Y es minoría desde hace un año y medio. Sí. Entonces, en vez de buscar construir consensos, no. Está buscando siempre cómo hacer trampa, cómo mamar, cómo engañar. Pero a ver, ¿qué debería haber hecho el oficialismo? A ver, ¿qué debería haber diputado? hecho? Primero... Conversar con ustedes, reunirse con ustedes. Primero, haber logrado una elección de una directiva verdadera. No que se juntaron con una Entre gallos de medianoche de la oposición y delante de todos, como si fuéramos idiotas, ¿no? Dijeron, somos mayoría. Oye, ya había 30. Y somos 130 diputados, a lo sumo había 40. No se habían necesitaban más. 67 para hacer... ¿Pero eso no es parte del juego político? No, no es. ¿No habían ¿Y dónde estaban los demás? ¿Ya se habían ido? Es que, claro, nos habían engañado. Nos habían engañado, dijeron cuarto intermedio. Se salió Guaitari y después vino la vicepresidencia y dijo, no, vamos a hacer sesión. Le avisaron a unos cuantitos nomás y se posicionaron. Entonces de ahí comienza mal. Ya lo dijo Daisy Choque hoy, oficialista, la diputada. Dice, no llamamos a sesión porque sabemos que no hay los números. Entonces, ¿quién es el politiquero deshonesto? Y hablemos de los créditos. Y hablemos concretamente de los créditos. Si tuviera una pizca de honestidad el gobierno, ¿por qué Luis Arce no promulga el crédito de 176 millones de la CAF para la carretera Bombeo-Colomi, que dicho sea de paso se ha derrumbado? Justo ahora. ¿No? Con el ¿Y problema. por qué no? Porque si promulga esa ley, entonces está aceptando que esa sesión que presidió Andrónico es válida y tiene que mandar a su casa a los autoprorrogados. Entonces, fíjense ustedes, por no mandar a su casa a los autoprorrogados, por seguir manipulando políticamente el órgano judicial en un régimen de facto, entonces prefiere no promulgar ese crédito y se rasga las vestiduras. Bueno. Y la otra cosa, esto quiero decirlo muy claramente, es una mentira, una irresponsabilidad lo que dicen los ministros y el gobierno, de que aprueban los créditos y con esos dólares se compra diésel. Mira, Miriam, yo he sido muchísimos años gerente de construcción de grandes empresas constructoras, he dirigido grandes proyectos de carreteras aquí y en el exterior. Y te digo con todo conocimiento de causa que para una carretera aquí en Bolivia, al menos, no menos de 70% del costo de la carretera es en dólares. El componente más grande, por supuesto... O sea, no se paguen bolivianos. Es que, fíjate lo que quieren hacer. Te digo que el costo de una carretera es en dólares. ¿Por qué? Lo más grande es la maquinaria. El acero, el asfalto, todos los materiales que tienes que comprar, geotextiles, etcétera, todo eso es en dólares. La mayoría de las empresas para carreteras grandes son extranjeras. Entonces también todo su costo fijo de ingeniería, de todo lo que hacen, Va a ser es en el cobrado en exterior y es dólares. en dólares. Entonces, ¿qué van a hacer? Le van a dar $100 en bolivianos al contratista. El Banco Central se agarra los $100 y le da 696 bolivianos. Pero ese contratista va a tener que agarrar el 70% de eso, que son 480 y tantos bolivianos, para comprar dólares. Pero los va a tener que comprar a 11.50. Con las chambonadas que está haciendo el gobierno hoy, con el anuncio que hizo el gobierno de un decreto, ¿qué importa el número del decreto? Que autoriza a yacimientos a comprar criptos, ha hecho subir. Está en 11.85, acabo de chequear antes de entrar aquí. Entonces, realmente, la chambonería técnica del gobierno, la ineptitud y peor, la demagogia política, está llevando al país al desastre. Porque entonces... A ver, permítame, por favor, porque yo sé que tu fiesta esperando también para consultar, porque tratemos de sacar soluciones ahora. Las soluciones las tengo en la mesa. ¿Cómo podemos mejorar esta situación, Tufi? Bueno, me voy a referir, diputada, buenas noches, específicamente a lo que puede o no hacer el Parlamento por lo que está pasando en el país. Y en ese sentido daría la impresión de que, por supuesto, está trabado el Parlamento por problemas de gobernabilidad desde el año pasado y quizás antes. ¿Qué va a pasar aún en un año electoral?
¿Qué es lo que realmente puede proponer de soluciones en este tema el Parlamento, como usted dice, con una minoría oficialista y bueno, todo lo que implica una traba a la gobernabilidad? ¿Qué va a poder hacer este año electoral el Parlamento en relación a urgencias como la crisis del combustible, por ejemplo? Tufi, creo que usted y yo tenemos, perdón, buenas noches antes que nada, creo que usted y yo tenemos suficiente edad para recordar lo que pasaba hace 40 años, que era exactamente igual. Era el gobierno de Hernán Siles y tenía el Parlamento en contra. Y no solo el Parlamento en contra, a la COBE en contra, ¿no? Que es más o menos lo equivalente a los evistas en contra en las calles, ¿ya? ¿Y qué tuvo que hacer Hernán Siles? Recortar su mandato porque se le salió de las manos, porque no pudo plantear soluciones. Yo le estoy planteando soluciones al Parlamento, se lo digo a los ministros a través de los micrófonos, lo que pasa es que ellos no hablan con nadie. La solución, Tufi, es, tenemos que aprobar una ley con 3 puntos. El primer punto es liberar totalmente la cadena logística de los hidrocarburos. Esto es la importación, el transporte, el almacenamiento y la comercialización. El segundo punto es liberar, quitarle todos los impuestos a toda esta cadena. Es ridículo que en la situación actual que estamos, compran a un precio, que el sobreprecio es enorme. He estado recibiendo yo cotizaciones internacionales, están por debajo de los $500 la tonelada y Yacimientos compra por encima de los $1,000. Y lo compra a través de una empresa que no sabemos por qué, la única empresa que provee se llama Bo Trading. ¿Quién era el representante legal de Bo Trading S.A.? Se llamaba Omar Alarcón. ¿Le suena el nombre? Es el presidente de YLB. ¿Por qué Yacimientos le compra a una empresa privada constituida en Paraguay y que es la única monopolista que le puede vender a Yacimientos al doble? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si cuesta 100, lo están comprando al doble, ya es 200, y encima compran con sobrevolumen que lo llevan de contrabando, ahí sube a 250, y a ese precio, con sobreprecio, le ponen impuestos al transporte. El transporte también es un negociado de sobreprecios con las cisternas. Sabemos que la forma de coimear a dirigentes y todo es metemos una cisterna a Yacimientos, yo te la puedo. Entonces le van subiendo y después dicen, cuando el precio está aquí arriba, dicen, estoy subvencionando, y lo vuelven a traer. Entonces, si liberamos totalmente toda la cadena, si le quitamos toda la carga impositiva a la cadena, y si además, como tercer punto de esta ley, sacamos al diésel y a la gasolina de la ley 1008 como sustancia controlada, que es simplemente un dolor de cabeza que encarece al productor, porque el narcotraficante, bien gracias, ellos coimean a quien tengan que coimear, y el narcotráfico, la cocaína sale desde la sala VIP en BOA en primera clase. Entonces es una ridiculez. Entonces este es el proyecto de ley que deberíamos estar discutiendo en el Parlamento. Y luego tenemos paralelamente que discutir 3 o 4 créditos, y se los listo. El primer crédito que yo sí vengo diciendo desde hace mucho tiempo, y lo he dicho en la comisión, y lo aprobé en la comisión de planificación, bueno, yo no voto, no sé qué, pero hablé a favor, es un crédito del BID de $250 millones para desastres naturales. ¿Por qué? Porque este crédito es contingente, es si ocurre el desastre. Y cuando ocurre el desastre hay una serie de parámetros preestablecidos para decir que tiene que haber emergencia, qué implica emergencia, cuánta gente afectada, para utilizar esos recursos, porque no podemos dejar a la población indefensa ante estas cosas. Ese es uno. El otro, ese de $75 millones de la CAF para desastres naturales, ya, ese lo podemos poner, y sabemos que el gobierno no lo va a usar para desastres naturales, lo usa para pagar sueldos, para contratar consultores, para hacer propaganda, pero hoy tenemos 75 millones. Tenemos otros 100 y pico millones de un crédito del Japón, que es en yens, como 1,000 y pico millones de yens, que son creo que $105 millones. Pero yo ese dinero jamás de los jamases se lo daría al gobierno. ¿Por qué? Porque son corruptos, porque se niegan a la transparencia, porque nunca han querido tratar una ley de acceso a la información pública, ¿no? Porque son corruptos, porque no son transparentes. Yo no le daría dinero a Montaño, yo no le daría al Ministerio de Agua, porque esos ministerios han estado involucrados en escándalos de corrupción y nada de transparencia. ¿Y quién los debería manejar? Buena, excelente pregunta. Un fideicomiso. Un fideicomiso que lo debería manejar también un Banco Central independiente. Deberíamos estar discutiendo en el Parlamento quién va a ser la cabeza del Banco Central, como manda la Constitución y como manda la ley del Banco Central.
y dejar de tener un interino masista yuncu que cuando el ministro le dice mándame plata, el otro dice sí jefecito y imprime billetes para mandarle. Entonces no podemos darle a ese tipo de gente, y ese es el problema principal, porque los créditos están aprobados, porque no tienen credibilidad, porque son corruptos y son ineptos y insisten en seguir haciendo lo mismo de siempre que nos ha traído al desastre, y simplemente quieren más créditos para seguir haciendo las mismas bancanas. Permítame que vamos a escuchar a continuación a Vicente Condori, diputado del Movimiento al Socialismo, que también nos acompaña esta noche para darnos su postura. Seguramente ha estado escuchando al diputado Roca y quiero saber qué piensa usted. ¿Los créditos son la solución de lo que está viviendo Bolivia? Bueno, un saludo a ti y el programa Bolivisión y el Buenas país. noches. Sí, pues no, ahí escucho a colega Roca, ¿no? Porque al final le preguntamos cuál crédito aprobó, nunca aprobó ni un crédito relacionado al tema económico, digamos. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, lamentablemente tenemos, bueno, más de 300, creo que no hay como menos de 300 millones en el Senado, ¿no? Si bien nosotros tenemos créditos, creo que rodean para los 1.200 o más créditos que están entre las comisiones y entre la plenaria para que ingresaran, pero lamentablemente, como dice el colega, pues, ¿no? Lamentablemente el oficialismo hoy es minoría, pues lamentablemente es un fracaso total, yo diría, la histórica de la peor gestión, digamos, del 2020-2025 de esta gestión de lo que sería la Asamblea, ¿no? Bueno, la verdad de los opositores, supongo de los opositores, porque los opositores van a oponer todo el tiempo, que las malas sean buenas, pero la idea es oponerse, digamos, ¿no? Entonces, lamentablemente esperamos, esta semana pensábamos ya tener una sesión, ya aprobar estos proyectos, por lo menos que ingresaran, pero lamentablemente... Pero diputado, por favor, y le insisto con la consulta, ¿se soluciona o no la situación del país con los créditos? Se va a solucionar, pero no va a ser a largo plazo, esa es la realidad, ¿no? O sea, no vamos a solucionar a todo lo que venga, sino que seguramente se va a solucionar por unos meses y seguramente paralelamente los ministerios tendrán que trabajar de la manera para encarar lo que se pueda, lo que no puede suceder, lo que pensamos, lo que no sucede en el país, porque lamentablemente ahorita necesitamos donde sea, como sea, solucionar, porque ahorita estamos en la cosecha de arroz, cosecha de soya, cosecha de maíz, y esto va a repercutir en un serio problema, digamos, con el tema de la canasta familiar, y eso es lo más preocupante, ¿no? Podemos hacer un montón de discursos ahorita diciéndonos cosas, que el ministro, que Macate, todas estas cosas, digamos, ¿no? Sabemos que ha habido falencia, digamos, pero creo que aquí el pueblo boliviano lo que necesita y lo que quiere es la solución, y eso es lo que tenemos que instalar, ¿no? Sabemos que han habido falencias, dice usted, diputado. ¿Se refiere a que mala administración, falta de previsión? Sí, lamentablemente falta de prever este tipo de, y ya se venía esto, ¿no? Y conocimiento del colega diputado que está ahí, a finales de 2022, empezó 2023, ya se venía este problema interna, ya que nada tiene que ver la oposición, la verdad es verdad, ¿no? Porque si hablamos de la oposición, pues es otro tema, digamos. Entonces, en ese tiempo el Ministerio de Economía, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Carburos debían prever, digamos, pero ahora nos encontramos con este problema. Pero vuelvo a recalcar, nosotros como diputados estamos acompañando, vamos a acompañar hasta que termine su gestión, el presidente hace, y esperando que esto pueda solucionar. Lo que no queremos es que repercuta, digamos, todo negativo por ahorita, pero claro, cuando estamos en el tiempo de políticos, cuando estamos en el tiempo de campaña ya, todo es que repercutir un problema, lamentablemente por un problema que sucede en el mar, se lo entiende. Pero acá creo que los diputados, todos los diputados tendrían que ponerse, senadores, mano al pecho por el pueblo boliviano y por lo menos a paliar estos meses que tenemos de poder encarar de lo que necesita de vistas el Estado boliviano para el combustible. Diputado Condori, si es que no se aprueban los créditos, ¿cuál va a ser la solución inmediata que debería implementar el gobierno? Espero que tenga el Ministerio de Economía y Hidrocarburos un plan B, porque no queda otra, ¿no? Porque si no, estamos, como te dicen, ¿no? Él ya calcula, ahí el diputado Roca, el colega ya calcula, hace 40 años ha sucedido y quiere que suceda seguramente lo mismo él, ¿no? Y esperamos nosotros, por lo menos partimos de esto, de que lamentablemente a esto creo que no sería lo peor que pueda suceder en este país, ¿no? Entonces esperamos que el presidente pueda dar una solución a través de estos ministerios. Podemos tener errores, somos personas, somos humanos, pero acá creo que hay que corregirnos y hay que hacerlo las cosas bien para que podamos asumir este tipo de responsabilidades. Y lo peor, que vuelvo a recalcar, el que más sufre ahorita es la persona más humilde, la persona que trabaja día y cobra al día, digamos. Entonces, vuelvo a recalcar, espero que el colega que me está escuchando, por lo menos quisiera que la otra semana esté ahí sesionando conmigo, o todos los que estemos en la plenaria, por lo menos quisiera que venga cuestionando que apruebe un proyecto de ley, el colega Roca. Yo le digo de verdad, porque él
hace unos recursos que de verdad debe tener mucho conocimiento, pero nunca ha aprobado ningún proyecto relacionado al tema económico, cual sea lo que podemos hacer. Entonces yo creo que acá lo que falta es la humildad, como nos ha mandado el pueblo boliviano, a hacer gestión, aprobar los proyectos, a fiscalizar. O sea, esa es la visión, creo que, de poder como diputados, como primeras autoridades del Estado, digamos, pero lamentablemente eso no ha sucedido, ¿no? Bueno, esa es la realidad, lo que está sucediendo. Esperamos que esto pueda mejorar en transcurso de días, semanas, digamos, ¿no? Enseguida le doy la palabra al diputado Roca para que pueda responder a estas declaraciones, pero Tufi, te escuchamos, tienes consultas. No, básicamente creo que corresponde escuchar si es cierto lo que dice el diputado Condori en relación a que el diputado Roca no ha aprobado leyes económicas o créditos, pero ahí le agrego, diputado Roca, es interesante conocer que hay propuestas. Usted plantea una ley para liberalizar la importación y además aprobar 3 créditos. Ahora, ¿de qué depende? Porque si es minoría el oficialismo, usted pudiera también construir ciertos consensos en relación a su idea, pero también por lo visto ahí hay dificultades o trabas. Bueno, tiene toda la razón, Tufi. Ahorita el Parlamento está muy dividido. Hay una bancada mesista, hay una bancada camachista, hay una bancada que ahora la podríamos llamar tutista, no sé, el FRI, no sé si sigue con tuto, no está, pero siempre han hecho lo que quieren y por lo general, y el diputado Condori no va a dejar mentir, por lo general el oficialismo ha contado con los votos del FRI, no me va a dejar mentir. Hay una bancada también manfredista. Entonces, el tema es generar el consenso a partir de propuesta. Hay una cosa que dijo el diputado Condori que es parcialmente cierta. Yo casi nunca apruebo créditos. ¿Por qué? Porque se los dije desde el principio y no me va a dejar mentir mi colega. Para aprobar créditos hay 2 condiciones sine qua non previas. Primero, tenemos que aprobar la ley de acceso a la información pública, la ley de transparencia, para saber a dónde van estos recursos que endeudan al pueblo boliviano, y presentamos como bancada de CC en su momento, hace ya 3 años, un proyecto de ley que nunca han querido tratarlo. Y lo segundo, también tenemos que acabar esos interinatos a dedo. En la ABC, en el Banco Central, que tiene que tener independencia, en aduana, en impuestos, en la ASFI, en Comibol, en yacimientos, y puedo seguir todo eso. Y a ver, señor Condori, ¿alguna vez han tenido la más mínima voluntad de tratar esos proyectos de ley que simplemente son para darle transparencia y seguridad al pueblo boliviano de qué hacen ustedes con la plata del pueblo? ¿O han querido cumplir la ley y la Constitución y nombrar autoridades por consenso, por mérito, y no al dedazo por mérito político porque son los recaudadores de su gobierno? Entonces yo les dije desde el principio, mientras no se traten esos proyectos de ley, yo no voy a aprobar créditos, y yo sí he cumplido. Era la línea oficial de Comunidad Ciudadana, pero ustedes se dieron las maneras para conseguir votos de Comunidad Ciudadana y de Creemos para aprobar muchos créditos. Y le voy a recordar al diputado Condori otra cosa más. Les advertí hace 2 años que íbamos a entrar en esta situación cuando tratábamos la ley del presupuesto para el año 2024, esto es diciembre de 2023. Y me habían metido ahí un artículo de contrabando diciendo que todas las empresas públicas que tuvieran cuentas en el exterior le tenían que mandar sus dólares al ministro. Y yo dije, esto es un exceso y va a matar yacimientos, y va a matar a BOA, y va a matar a todas aquellas empresas públicas que necesitan para sus gastos operativos dólares. Se los dije, se los advertí. Usted probablemente ni se acuerda, porque como siempre son levantamanos, simplemente dijeron, Roca nunca aprueba, siempre molesta, y aprobaron calladitos el presupuesto como se los presentaron. Pues lamentablemente, diputado Condori, estimado colega, tenía razón, se lo dije y no me lo creyeron. Ahora BOA es un desastre, Yacimientos es un desastre peor, la gente boliviana no tiene combustibles porque hay serviles como ustedes que solamente van al Parlamento a levantar la mano y no se preocupan por leer los proyectos de ley. Inclusive les presentaron un proyecto de ley de un crédito en inglés, y el ministro lo había firmado en inglés y nadie se había dado cuenta hasta que yo le dije, oiga, ministro, usted entendió lo que firmó, y calladito estaba. Entonces, esa irresponsabilidad no la podemos perpetuar. Yo estoy presentando propuesta clara sobre cómo darle dólares al sector privado y que el sector privado genere la importación. Y sin subsidio le garantizo que el combustible puede estar por debajo de los 5 bolivianos el litro. Se lo garantizo, lo sé de primera mano.
solo que el gobierno, con el subsidio, se llenan los bolsillos los corruptos ligados al gobierno. Y esa es la mamadera que no quieren largar, y ese es el fondo del problema. Y con esto termino, Miriam. Lo que el gobierno ha querido hacer es, y yo creo que realmente este problema de los carburantes ha sido deliberadamente creado por el gobierno. ¿Para qué? Para generar presión, para hacerse aprobar 1.600 millones de dólares de crédito, y ahí sí por politiquería, para utilizar ese dinero en campaña electoral, en corrupción, en prebenda, porque es lo único que saben hacer. Intenten, por favor, se lo ruego y lo digo en cada sesión del hemiciclo, en vez de poner energía en cómo hacer trampa y cómo presionar malamente o cómo comprarse votos de gente deshonesta, intenten, pongan ese esfuerzo en generar consensos, en discutir propuestas. Eso vengo diciendo hace 3 años y lo sigo diciendo hoy con más énfasis que nunca. Diputado Condori, ¿quiere responder? No, solamente yo quiero más que todo llamar al pueblo liano que comprenda que lamentablemente esto no viene un problema de esta gestión, viene un problema de anteriores, de antes de los 20 años. Lamentablemente la deuda externa sigue pagándose. O este mes creo que se paga, creo que si no me equivoco, 200 millones en este mes de marzo. Abril creo que tengo entendido 250 millones. Entonces estas divisas no existen, digamos, lamentablemente o sea, lo que está sucediendo. Peor ahora con hay que enfrentar el tema del petróleo. Entonces no es un problema. Lo que dice Roca en parte tiene razón, pero en parte no, porque él está exagerando, digamos, ¿no? O sea, podríamos tratar muchos de los proyectos que propone, pero lamentablemente son palabras que él dice, pero ¿dónde están los proyectos? Digo que yo sepa, no presentar ese proyecto. El asunto que él discursía, digamos. Es lo mismo, ya se tira su discurso, creo que media hora, 1 hora la tira su discurso y lamentablemente nada de solucionar. Pero lamentablemente sería bueno, ¿no? Escuchar a él, a ver, por lo menos en una comisión, una reunión, a ver, generemos, esta es mi propuesta, pero una salida salomónica, pero no. Es crítica todo el tiempo la oposición y lamentablemente esto no ayuda a nada. El pueblo boliviano lo que quiere es ahorita la solución. No quiere decir, ¿sabe? Que no está diciendo el diputado de oposición o el estado de oficialismo, sino queremos que aporten al país, que aprueben sus recursos. Ahora, si hay una corrupción, ya es un tema aparte que tendrá que fiscalizarse a través de lo que han sucedido en conocimiento de todo el pueblo boliviano. Entonces, acá lo que se quiere es dar solución, todas las autoridades que ganamos sueldos, tanto los diputados, senadores, ministros y todos deben ponerse pila para encarar al pueblo boliviano, porque lo que está sufriendo el pueblo, no, los discursos no le interesa al pueblo boliviano, lo que le interesan las acciones, y yo creo que esto es lo que hay que hacer la próxima semana que viene. Diputado, ahora, es evidente que hay un enfrentamiento brutal entre el legislativo y el ejecutivo. Pareciera que no va a tener solución, y aprobar la ley de la que habla el diputado Roca, muy difícil, ya quedan pocos meses para que termine esta gestión gubernamental. Ahora bien, ¿qué solución encontramos a esto? ¿Será posible lograr que se reúnan entre el ejecutivo y el legislativo para poder hacer un sana-sana, tratar de ver algo por el bien del país? Porque el país es el que está sufriendo. Esperamos que esta semana podemos instalar la que viene la sesión, pero antes de eso tiene un mandato, el presidente de la Cámara tiene un mandato, la bancada nacional del MAS, y esperamos con la bancada de la oposición por reunirse y poder ya analizar este tema. Esto es la bancada. En el Senado lo que tienen que hacer es aprobar, porque ahorita hay desastres que han caído puentes, que están ya un camino a nivel departamental, y estos recursos que ahí existen, que están en el Senado, deberían tratar ya. Pero lamentablemente están llamando otra vez a los ministros, y espero que los ministros estén esta semana en el Senado y que no sea la excusa. Lamentablemente todo el mundo se excusa. Claro, como, no sé, pues no, ¿qué pensarán pues estos diputados o senadores, digamos, que solamente discursear la aprobación, pero no aportan al país? Porque como es verdad, pues no podemos levantar la mano, porque este es el mandato del reglamento de la Cámara de Diputados, levantar la mano para aprobar, pero ni siquiera ni levanta la mano el colega, ni esto lo hace. Entonces los discursos lamentablemente son demagógicos, que no han sido productivos, digamos, de lo que puedo decir en la gestión, digamos, de algunos, no de todos los diputados. Entonces esperamos que esta semana el plan B, si no funciona esto, que los ministerios a través del Ministerio de Carburos funcione, porque según ellos el plan B funcionaría la próxima semana que se daría. Esperamos esto que puede dar. Nosotros siempre vamos a estar ahí atentos a lo que puedan, exigiendo que ellos den solución al pueblo boliviano, más que todo al sector productivo. Todos esperamos definitivamente, diputado, que se genere una solución, la mejor para el país. Muchísimas gracias, Vicente Condori, diputado del Movimiento al Socialismo, por acompañarnos. De igual manera, gracias, diputado Miguel Roca, desde Comunidad Ciudadana, por acompañarnos esta noche aquí en vivo. Este ha sido nuestro sector, La Yacua Política.
La Yajua Política.